Mi nombre es José Luis López Martínez y soy del grupo de máquinas eléctricas. El día de hoy voy a resolver el ejercicio 4 de motores de inducción 2. El ejercicio dice que un motor de inducción trifásico de 4 polos conectado en Y de 460 volts, línea a línea, 25 kilowatts y 60 Hz tiene los siguientes parámetros de circuito equivalente en ohms por fase referidos al estator. R1 nos da de 0,103, R2 de 0,225, X1 de 1,10, X2 de 1,13 y XM de 59,4. Las pérdidas totales por fricción se consideran constantes a 265 watts y las pérdidas en el núcleo pueden considerarse igual a 220 watts. Con el motor conectado directamente a fuente de 460 volts línea a línea, calcular la velocidad, el par inducido, la potencia, el factor de potencia de entrada y la eficiencia con deslizamiento de 3. En este video nos vamos a enfocar solamente en los incisos que nos dice factor de potencia y la velocidad. Primero necesitamos tener nuestro circuito equivalente, que aquí lo tenemos con los datos que nos da. Aquí está R1, X1, Rn, XM, X2 y R2S. Lo primero que hacemos es calcular la velocidad síncrona, ya que nos están dando una frecuencia y el número de polos que tiene el motor, por lo que sería 120 por 60 entre 4, que es el número de polos, y nos da 1800 RPM. Y ahora tendríamos que calcular la velocidad del motor, que es uno de los incisos, el primer inciso que nos piden, y tenemos que la velocidad del motor es igual a 1 menos el deslizamiento que nos especifican aquí, que es del 3%, por lo que aquí está el 0,03 por la velocidad síncrona que calculamos previamente, y nos da 1746 revoluciones por minuto. Y ahora en la siguiente parte voy a calcular el factor de potencia. Para calcular el factor de potencia, primero tenemos que calcular nuestra impedancia total de nuestro circuito, es decir, ir juntando todas estas impedancias que están en nuestro circuito. Por ejemplo, aquí tenemos X2 y R2, pero para ser más precisos, tenemos que tomar en cuenta el deslizamiento que nos dan de 3% en R2. Aquí tenemos nuestra impedancia 3, que es la que tenemos en el núcleo, que es Rn y XM, que están en paralelo, y de aquí ya nos sale 7.5 más 1.3i. Y también tenemos R1 y R2 y la impedancia 2. Y aquí por lo tanto tenemos que hacer un juego de impedancias en paralelo para Z2 y Z3, que nos da como resultado 7.06 más 1.96 en I. Y ahora solamente para sacar nuestra impedancia total, sería sumar nuestro resultado de el paralelo de la impedancia 2 con la impedancia 3 y se suma a la impedancia 1. Ya eso solamente sería suma porque estarían sería como si estuvieran en serie, de esta manera. Entonces eso es lo que tenemos acá. Acá tenemos nuestra impedancia total, que es 7.16 más 3.06 en I. Ahora, para calcular nuestra corriente, que es necesaria para calcular el factor de potencia, en arriba ponemos nuestro voltaje, pero como es en conexión en Y, esos 460 se tienen que dividir entre raíz de 3. Entonces, una vez hecho esta división, se coloca aquí el valor del voltaje y se divide entre la impedancia total, que es la que acabamos de calcular, de nuestro motor, lo que nos da un resultado de en coordenadas sería 31.36 menos 13.40 en I amperes, o sería 34.10 con un cis de menos 23.13 amperes. Ahora lo único que nos hace falta para calcular el factor de potencia es solamente sacar el coseno de nuestro ángulo, del ángulo de nuestra corriente. Y aquí tenemos que nos da un factor de potencia de 0.91. Gracias.